Bueno, seguimos entonces. Estábamos diciendo justamente que el destino de las unidades funcionales está ya en el plano de propiedad horizontal y debemos respetarlo en el reglamento. Si los propietarios, por unanimidad, pueden cambiar el destino, pero ojo, que para el cambio de destino obviamente va a hacer falta modificación del reglamento, pero también una autorización de la autoridad catastral provincial y municipal, según los casos, porque bueno, tiene que ser un destino permitido para determinadas zonas y demás. O sea que no es solamente la voluntad de los propietarios, sino que tiene que haber una autorización de la autoridad local de aplicación que nos permita o que autorice ese cambio de destino. Bueno, luego tenemos otras cuestiones como la cantidad de cartas poderes que puede, sea para la representación en una asamblea, las facultades de la asamblea. Esto de las cartas poderes es uno de los otros ejemplos que decíamos que no es esencial. Yo no necesito sí o sí poner qué pasa, cómo se puede representar. Son cuestiones que pueden quedar también al margen del reglamento. La determinación de mayoría necesaria para modificar el reglamento de propiedad horizontal. Bueno, esta es una cuestión, la mayoría necesaria para modificar el reglamento, en realidad lo dice el mismo código, que 2/3 del total de propietarios. Entonces, si yo omito en el reglamento decirlo, está establecido legalmente. Y yo no podría disminuir, sí podría tal vez agravar esa mayoría, pero no disminuirla. O sea que, si no lo dice, claramente se aplica la ley, es otra de las cuestiones que podemos obviar. Nos habla también de facultades y obligaciones especiales del administrador, plazo de ejercicio de la función del administrador, fijación del ejercicio financiero, facultades especiales del Consejo de Propietarios. Bueno, esto es una cuestión que ahora vamos a ver. El Consejo de Propietarios es uno de los órganos del consorcio, pero en realidad, aunque en el 2044, cuando nos dice los órganos del consorcio son la asamblea, el Consejo de Propietarios y el administrador, pareciera que es imprescindible la existencia de un consejo de administración. Y luego, cuando en uno de los incisos del 2056, uno de los últimos incisos, nos dice que el reglamento debe establecer las facultades del Consejo de Administración, nos sigue pareciendo que el Consejo de Administración es un órgano que debe existir sí o sí. Sin embargo, cuando en el artículo que 2064 que establece justamente las facultades del Consejo de Administración, perdón, el Consejo de Propietarios, lo llama ahora el Código Civil y Comercial, cuando establece el 2064 la facultad del Consejo de Propietarios, claramente dice que la Asamblea puede establecer un Consejo de Propietarios. Entonces, hay esa palabra que fue modificada porque el anteproyecto del Código Civil y Comercial decía, en el mismo artículo decía, la Asamblea debe establecer un Consejo de Propietarios. Que era bastante raro porque si ya lo establecía la ley, ¿por qué debía después establecerlo la Asamblea? Pero tal vez quería decir debe elegir un Consejo de Propietarios. Pero la modificación de esa palabra, cambiando de debe a puede, es muy importante, porque ustedes fíjense la complejidad o la complicación que traía el hecho de que fuese obligatorio un consejo de propietarios. Claro, si pensamos en un edificio, no sé, de más de 50, 60 unidades, bueno, es interesante que haya un consejo de propietarios. Si pensamos en una de 10 unidades, y ya mucho no interesa, y si pensamos en una de 2 unidades, donde tenemos planta alta y planta baja, una casa que se subdividió para bueno, justamente que sean distintos propietarios en planta alta y planta baja, claramente no tiene ningún sentido un consejo de propietarios, porque obviamente que el consejo de propietarios va a ser exactamente el mismo que la asamblea. Son 2 propietarios, la asamblea está formada por 2 titulares, por 2 personas, y el consejo de propietarios por las mismas 2 personas.
y hasta muchas veces en estos casos se nombra, como son solo dos, una administración conjunta de los dos propietarios. O sea que todos lo mismo, o sea que no tendría sentido en este caso un consejo de propietarios, y así por suerte lo entendió el legislador cuando modificó esa palabrita al sancionar el Código Civil y Comercial. Así que, bueno, ya que estamos en el Consejo de Propietario, hablamos un poco de él. El Consejo de Propietario claramente es optativo. Si está, es un órgano del consorcio. Si no está, obviamente, no. Y lo que debo cumplir en el reglamento tal vez es dejar constancia de cuáles serían las facultades en caso de que la Asamblea decida, y repito, no en estas unidades de 2, o de 3, o de 4, porque pareciera bastante inútil un consejo de propietarios, pero en edificios más grandes, que tal vez al comienzo no interesa la existencia de un consejo de propietarios, pero sí, vamos a pensar en edificios de más de 10, 12, 14 unidades, 15, en muchos casos no existe un consejo de propietarios, pero tal vez podemos dejar planteado la posibilidad de que la Asamblea establezca un consejo de propietarios. Entonces, en ese caso, en el reglamento vamos a dejar las dichas cuáles son las facultades en caso de existir un consejo de propietarios, cuáles serán las facultades que va a tener. Y las facultades que va a tener el consejo de propietarios básicamente son no ejecutivas, no ejecutivas. El consejo de propietarios va a tener más bien facultades de control. Si queremos, simplemente a modo ejemplificativo y como para entender un poco más la función de cada uno de los órganos del consorcio, equipararlo con el Estado, podemos decir que el Consejo de Propietarios es el órgano judicial, el que controla. Claro, la diferencia es que el Consejo de Propietarios va a controlar al administrador, a la Asamblea no puede, porque es inferior a la Asamblea. Ahí sí, hay una diferencia con el Estado donde cada uno de los poderes está en un pie de igualdad, porque todos son poderes del Estado. Acá no exactamente. Tenemos una jerarquía. La Asamblea es el órgano de gobierno, la Asamblea es el órgano, podríamos equipararlo al legislativo, pero con la diferencia que en la propiedad horizontal, en el consorcio, la Asamblea es el órgano máximo. Repito, podemos, para caracterizarlo, para entenderlo, decir, bueno, es un órgano deliberativo, es un órgano legislativo porque es el que legisla, el que establece las normas, pero a diferencia del órgano legislativo en el Estado, que está en una igualdad con los otros órganos, la Asamblea es el órgano máximo del consorcio. La Asamblea es la que decide, la Asamblea es la que puede remover a los miembros del Consejo de Propietarios, la Asamblea es la que puede remover al administrador. Por lo tanto, la Asamblea es, podríamos decir, el órgano supremo del consorcio. Luego viene el Consejo de Administración, que es el que va a controlar, pero no a la Asamblea, no la puede controlar la Asamblea, pero sí va a controlar al administrador. Y por último viene el administrador, que si bien en la práctica a veces encontramos las cosas a la vuelta, como muchas veces en la práctica, en la vida real, vemos que las cosas se hacen distintas como deberíamos, se debería, muchas veces vemos que el administrador tiene plenos poderes, hace y deshace. Bueno, esto no es lo que la ley quiere. La ley quiere un administrador como órgano ejecutivo, en eso podríamos equipararlo al órgano o al poder ejecutivo, es un órgano de ejecución, pero es verdaderamente de ejecución, en el sentido, debe ejecutar lo que la Asamblea le ordena, y lo que el reglamento le ordena y lo que la ley le ordena. O sea, dentro de las facultades que le confiere la ley y el reglamento, y la Asamblea es lo que el administrador debe cumplir y debe hacer. Y el Consejo de Propietarios, va a controlar
va a controlar lo que hace el administrador. Y el Consejo de Propietarios puede llegar va a controlar sobre todo la parte principalmente financiera, ¿no es cierto? Las cuentas que realiza el administrador. Pero el Consejo de Propietarios puede llegar, en algún caso, a reemplazar al administrador. ¿Cuándo? Ante la vacancia o ante la inacción. Si por renuncia, por muerte, o por cualquier causa, el administrador deja el cargo vacante, el Consejo de Administración puede tomar las medidas de administración necesarias para el funcionamiento del edificio urgentes y obviamente inmediatamente llamar a la asamblea para la elección de un nuevo administrador. Pero también sin necesidad de una renuncia, muerte o vacancia por cualquier causa, podría pasar que el administrador no llame a asamblea, bueno, por distintos motivos. Puede ser por omisión, por negligencia, simplemente porque no quiere, porque no le conviene, porque sabe que si llama a asamblea lo van a remover, porque están todos enojados con él, por lo que sea. Bueno, en un caso de inacción, de omisión de los deberes del administrador, el Consejo de Administración puede suplirlo y puede llamar a asamblea. Bueno, el administrador tiene estas facultades de ejecución, de cumplir fundamentalmente, bueno, las facultades son el cobro de las expensas, es un deber también, por supuesto, que tiene. No solo el cobro, sino la representación. El administrador es el representante del consorcio. Acá el código es un poco dubitativo en cuanto a la calificación, porque por un lado dice que es el representante orgánico, porque es un órgano, pero después dice que es el representante legal y que actúa como mandatario. Entonces, yo creo que no se trata de un representante legal, porque el representante legal es aquel que representa a las personas incapaces, que la ley misma lo establece. Y acá claramente el 2044 está diciendo que el administrador es un órgano. Entonces, yo creo que la representación es claramente orgánica. Que actúa como mandatario, yo creo que más bien la intención del código de decir esto de que actúa como mandatario está dada para evitar cualquier cuestión que en otro tiempo pudo haber, con la ley 13.512, pudo haber ocurrido respecto de administradores que al momento de su remoción exigen que se les pague indemnización como si hubieran sido empleados, hubieran estado en relación de dependencia, y por lo tanto con esto presionan para que no se nos saque de su cargo, se aferran de esta forma a su cargo. Hoy el código es muy claro en decir que el administrador actúa como un mandatario, independientemente de qué podemos decir, pero ¿cómo? Si la representación es orgánica, ¿por qué habla de mandatario? Bueno, creo que esta es la intención del código del legislador. Es decir, ojo, usted es un mandatario como tal, además de deber rendir cuenta, si se revoca su mandato, se terminó y acá no venga a reclamar ninguna indemnización, ninguna inscripción con cuestiones previsionales y demás, porque no corresponde. Entonces, esta es una de las cuestiones. El administrador, como representante, va a representar justamente, está legitimado en juicio, porque el consorcio hoy está claramente legitimado a actuar en juicio como actor o como demandado. Y quien lo va a representar es el administrador, sin necesidad de ningún poder. O sea, antes, con la ley 13.512, siempre se daban poderes especiales a favor del administrador, justamente porque no existía la figura de consorcio como persona jurídica y por lo tanto era un mandatario. Y entonces, al no existir el consorcio como persona jurídica en la ley 13.512, se decía, y claramente era así, que el administrador era un representante de cada uno de los consorcistas, y no del consorcio. Por lo tanto, cada uno de los consorcistas, es decir, de los propietarios de las unidades funcionales, tenían que darle poder al administrador.
esto claramente, como representante de los consorcistas, nos traía aparejado un dilema que era, tenía que accionar, el conjunto de consorcistas tenía que accionar contra, es decir, el representante de todos los consorcistas tenía que accionar contra uno de los consorcistas, que era a su vez su representante. Esto está solucionado con el Código Civil y Comercial, donde establece claramente que el consorcio es persona jurídica. Por lo tanto, el administrador va a ser representante del consorcio y no de cada uno de los consorcistas, y podrá representarlo en caso de que además le den un poder, pero esto es otro tipo de relación. Ahí sí habría una relación de representación voluntaria entre los consorcistas que le den poder al administrador y el administrador, pero no como administrador, sino como mandatario de cada uno de los consorcistas que le haya dado un poder de representación. Entonces esto es importante tenerlo muy claro. El primer administrador debe ser nombrado en el reglamento. Debe ser nombrado en el reglamento. Pero trae una solución que, bueno, tal vez ahora vamos a ver, nos genera alguna duda en cómo contar y cómo llegar a lo que quiere, pero es muy interesante el sentido que tiene esta disposición, que es que, si bien el reglamento debe nombrar al primer administrador, una norma similar traía la ley 13.512, pero ahora el Código Civil y Comercial nos dice que este primer administrador cesará en sus funciones si no es ratificado por la primera asamblea. Si no es ratificado por la primera asamblea. Entonces, ¿por qué decimos que es muy interesante esta solución? Porque muchas veces había abusos respecto de los emprendedores, es decir, los empresarios, las empresas o las personas que afectaban o que construían un edificio, lo afectaban al propietario horizontal y vendían las distintas unidades, y siempre se querían quedar con un poquito más, algo más, un ingreso más, además de haber vendido las unidades. Y ese ingreso más estaba dado porque se nombraban a ellos mismos o a la empresa que ellos representaban como administradores por 10 años, y algunos más osados por tiempo indeterminado hasta que la asamblea no los remueva. Y ponían una mayoría de 2/3 para poder remover al administrador. O sea, era casi imposible sacárselo de encima, y obviamente una administración onerosa, es decir, remunerada. Y obviamente tiene derecho a ser remunerado el administrador, no se presume la gratuidad, sino al contrario, se presume la onerosidad. Puede ser gratuito también la administración. Pero bueno, fijémonos en el abuso de aquel que construyó el edificio y ahora quiere quedarse con un ingreso más. Entonces se nombra a sí mismo como administrador por 10 años. Y repito, peor aún, por tiempo indefinido hasta que la asamblea no lo remueva y ponen una mayoría difícil de juntar para removerlo. Entonces, hoy el código dijo no, el legislador dijo no, basta, no, esto no, así no. Entonces, debe nombrar al primer administrador, pero entonces la primera asamblea debe ratificarlo y con una mayoría agravada, debe ratificarlo. ¿Y cuándo debe darse la primera asamblea? Porque también ahí podemos decir, bueno, no llamo asamblea, soy el administrador, no llamo asamblea por 10 años. No, el código dice que la primera asamblea debe darse dentro de los 90 días de la afectación a propiedad, dentro de los 90 días de pasados los 2 años de dictado del reglamento, o sea, 2 años de dictado del reglamento dentro de los 90 días, o dentro de los 90 días también, pero de que en el momento de que haya un 50% de ocupación del inmueble. Entonces, dentro de los 90 días de cumplidos los 2 años del reglamento, o de la ocupación de más del 50% del edificio.
lo que ocurra antes. O sea, si no se ocupa el edificio con más del 50% y pasan 2 años, ahí hay que llamar a asamblea, la primera asamblea, y si antes se ocupa el 50%. Bueno, acá es la crítica que yo decía, lo de los 2 años, 90 días, dentro de los 90 días después de los 2 años, está bien, es sencillo y no hay ningún problema. Ahora, el problema se nos presenta con esto de la ocupación del 50%. ¿A qué se refiere con ocupación? ¿Cualquier ocupante? ¿Un locatario? ¿Un tenedor? ¿Un poseedor por boleto? ¿O un propietario? Bueno, ahí creo que no fue clara la norma, porque si pensamos que tienen que ser propietarios, bueno, lo que va a hacer el administrador que quiera por boleto, les doy la posesión, pero no le firmo la escritura por año hasta que siempre empieza a enrarecerse el clima cuando empiezan a exigirle. Pero hay muchos casos en los que no tan fácilmente le dan la escritura y muchas veces está vinculado, tal vez la excusa es que falta algún permiso municipal, alguna cuestión, pero muchas veces está vinculado a algún tipo de maniobra. Así. Entonces, ocupación, pero podemos decir también, no, bueno, pero la ocupación es esa. Boleto, si tengo posesión, aunque sea por boleto, porque no habla de titulares, habla de ocupadas las unidades funcionales. Bueno, a ver, del administrador, entonces, está obligado a ocuparse de las reparaciones, debe recaudar las expensas, tiene facultades para iniciar acciones en representación del consorcio por la falta de pago de las expensas. Dijimos que no se presume la gratuidad, tiene derecho a percibir una retribución por su tarea, pero obviamente el reglamento puede establecer la gratuidad. También muchas veces el reglamento lo que hace es decir, bueno, lo va a decidir la asamblea. Entonces es la asamblea la que va a decidir si hay una retribución o si es gratuito. El administrador puede ser una persona humana o una persona jurídica. Y también puede ser unipersonal o colegiada la administración. ¿Sí? Entonces, muchas veces el reglamento puede definirlo, dice, a ver, y puede ser un consorcista o un tercero extraño que no sea propietario de ninguna unidad. Entonces, a veces lo puede definir el reglamento, debe ser consorcista, debe ser tercero. Yo aconsejo que esto no lo defina el reglamento, sino que el reglamento simplemente diga lo que dice la ley, ¿no es cierto? Que podrá ser, la ley no habla de que pueda ser unipersonal o colegiada, pero tampoco diga que tenga que ser unipersonal o niega o prohíbe la colegiatura en la administración, por lo tanto la doctrina entiende que está permitido. Entonces yo creo que en estos casos lo que debe hacer el reglamento es plantear todo el abanico de posibilidades. Podrá ser colegiada o unipersonal, podrá ser una persona humana o jurídica, podrá ser un consorcista o un tercero. Podrá ser remunerado o gratuito. Que lo defina la asamblea, porque es mucho más fácil cambiar el sistema de administración vía asamblea, que como no sería una modificación del reglamento, sería por una mayoría absoluta de propietarios. Recuerden, la modificación del reglamento requiere una mayoría de 2/3 del total de propietarios. La mayoría, un tipo de decisión así, que el reglamento me está dando todo el abanico de posibilidades, me dice que lo decida la asamblea, va a necesitar mayoría absoluta del total de propietarios, con lo cual es una ventaja claramente para poder cambiar el régimen, porque a veces puede haber un momento que es mejor que haya una colegiatura, luego deciden que sea unipersonal, o que sea un tercero, o que esté remunerado o no remunerado. Bueno, debe rendir cuentas el administrador, tiene la facultad, pero la obligación también de llamar o de convocar asambleas, debe llevar los libros, debe ejecutar las decisiones de la asamblea, y va a ser responsable
ilimitada y solidariamente en los casos que haya daños a los bienes del consorcio y a los consorcistas causados por su culpa, obviamente. Si fue negligente, si fue omiso, si actuó con culpa, va a ser responsable solidaria e ilimitada. Y nos está quedando el órgano asamblea. Y como dijimos, es el órgano que gobierna, es el órgano de gobierno, de deliberación, que fija las pautas y que toma las decisiones de esta persona jurídica consorcio. Con la ley 13.512, todas las decisiones debían tomarse en asamblea. Y uno de los fundamentos existentes era que las decisiones que tomaba la asamblea debían justamente tomarse en la asamblea para que cada uno escuche las distintas posturas y pueda decidir informadamente. Claro, esto en teoría es muy interesante, pero trae aparejado un grave problema práctico, que es que muchas veces es muy difícil juntar quórum en las asambleas de las propiedades horizontales, porque muchos no están interesados, porque muchos a lo mejor se hace en el hall, en el lobby, y están al lado o en el piso de arriba y no bajan, porque no les interesa. Y esto hace que sea más difícil hacer cambios, tomar decisiones, a veces muy importantes. Entonces el código trajo dos soluciones a esto. Una es la posibilidad de tomar decisiones sin reunirse en asamblea. Esto es cuando la decisión es unánime. Entonces, cuando la decisión es unánime, puede no tomarse en asamblea. Y ustedes me dirán, ¿y cómo sabemos que es unánime? Bueno, obviamente, si no es tomada en asamblea, pero deberá estar instrumentada la decisión con autenticidad de firmas. Podremos hablar en una escritura pública, en un instrumento privado con firmas certificadas, o en el propio libro de actas, tomando la decisión. Yo aconsejo en estos casos o una certificación notarial de firma o una escritura, justamente para evitar después impugnaciones o problemas. Pero cuando la decisión es tomada por todos, en forma unánime, entonces el código permite que no se llame asamblea, que no sea tomada en asamblea. Y esto es importante porque con la vigencia de la ley 13.512, esta solución, si bien era muy práctica y muy razonable, había muchos que no la aceptaban justamente porque decían, bueno, no, pero lo importante es que haya asamblea y que en esa asamblea cada uno pueda exponer sus motivos y, bueno, tomar las decisiones. Pero, en definitiva, entiendo muy, muy importante esta solución que trae el código como para agilizar un poco la cuestión de la asamblea. Y la otra solución que les decía es cuando permite que la mayoría de presentes en una asamblea pueda proponer decisiones. A ver, primero, para llegar a esto, vamos a explicar algo. Todas las mayorías de las asambleas se computan sobre el total de propietarios. O sea, una decisión válida y definitiva tomada en una asamblea debe computarse sobre la totalidad de propietarios, no sobre los presentes. Sea que hablemos de una mayoría simple, sea que hablemos de una mayoría absoluta, sea que hablemos de 2/3 o de unanimidad. Siempre, en todos los casos, todas esas mayorías que nombré se computan sobre la totalidad de propietarios y no de la totalidad de presentes en la asamblea. Hago una aclaración para que sepamos o hablemos todos de lo mismo. La diferencia entre mayoría simple y mayoría absoluta está dada por la que la mayoría absoluta es la mitad más uno, en este caso del total de propietarios, y la mayoría simple es aquella en la que
una postura tiene más votos que otra, sin llegar a la mitad más uno. Por ejemplo, hay 3 mociones que se votan, A, B y C. A tiene 5 votos, B tiene 4 y C tiene 3. Ninguna llega a la mayoría absoluta, pero gana la que tiene 5 votos. En cambio, cuando lo que se requiere es mayoría absoluta, debo tener más de la mitad del total de propietarios. Bueno, entonces, otra cuestión importante es que cómo se van a computar las mayorías. ¿Cómo se van a computar las mayorías? La mayoría absoluta. La mayoría absoluta se va a computar no solo en relación a los porcentuales, sino también en relación a las unidades. Entonces, si yo reúno, si los que quieren tomar una decisión reúnen el 51% de la participación en el conjunto, o sea, todas las unidades que toman una decisión sumadas a los porcentuales de participación suman el 51%, en principio podremos decir, y están todos presentes en la asamblea, claro, es la de la doble exigencia. Bueno, eso es justamente lo que estoy explicando ahora. Mayoría absoluta, dicho así, mayoría absoluta no es doble exigencia. La doble exigencia la trae el código después. La mayoría absoluta es mitad más uno. Ahora, la doble exigencia que vos te referís es lo que justamente dice el código. Esa mitad más uno se va a computar mitad más uno de porcentual y mitad más uno de unidades. Entonces, si yo tengo el 51%, reúno el 51%, tendría la mitad más uno de porcentual. Pero tal vez ese 51% no es más de la mitad de las unidades. Si son 10 unidades, un edificio de 10 unidades, tal vez 4 unidades reúnen el 51%. Entonces, esas 4 unidades solas no van a poder tomar la decisión, aunque tengan el 51%. Van a necesitar de 2 unidades más para llegar a 6 unidades. Entonces, ahí van a tener más del 51%, por supuesto, y más de la mitad de las unidades. Esa es el doble cómputo de la mayoría. Lo que quiere el código evitar en estos casos es que pocos con mucho porcentaje puedan tomar decisiones que afecten al resto, o que muchos, que sean más de la mitad de las unidades, pero con poquito porcentaje, también puedan afectar al resto. Por ejemplo, podríamos pensar en cocheras, son muchas cocheras, pero suman poquito porcentual. Y a lo mejor van a decidir si cambian o no cambian el ascensor, o que no cambien el ascensor, por ejemplo, y eso mucho no le importa, porque o no usa el ascensor, o es un solo piso, bajito, porque es la cochera, y demás. Entonces, es importante este doble, aunque obviamente complica el cómputo, pero es importante. Lo que estaba diciendo, y me pareció oportuno primero hacer estas aclaraciones, es la posibilidad que da el código de tomar decisiones, o mejor dicho, proponer decisiones, aunque no se llegue a la mayoría absoluta del total de propietarios con el doble cómputo. Entonces, podemos no llegar a esta mayoría, tal vez porque no están ni siquiera representados en la asamblea estos más de 2/3, la mayoría absoluta del total de propietarios, pero lo que quiere el código es que pueda tomarse decisiones y pueda entonces el consorcio cumplir con los objetivos de mantenimiento y de decisiones que se necesitan. Entonces, ¿qué es lo que dice el código? Que la mayoría, y acá hablamos de mayoría absoluta de presentes,
que la mayoría puede proponer decisiones. Ya no está decidiéndolo la Asamblea, pero sí la propone, la mayoría, por ejemplo, la mayoría absoluta de presentes. Propone decisiones que serán comunicadas en forma fehaciente a los ausentes, y la forma de desvirtuar, es decir, para que esa propuesta de decisión no pase a ser una decisión firme, es que entre los que votaron en contra de la decisión y los que se opongan expresamente a, a la decisión, logren la mayoría absoluta. Es decir, sumados los que se abstuvieron, los que votaron en contra y los que expresamente, dentro de los 15 días de notificado, se oponen a la decisión, tienen que llegar a la mayoría absoluta. Si no, se entiende que la mayoría absoluta acepta la decisión entre los que la propusieron en la Asamblea y los que guardaron silencio. Si entre todos estos logran la mayoría absoluta, luego de 15 días de notificados los ausentes, va a quedar firme esa decisión. Entonces, sí, vamos, Guillermina, por favor, a reiniciar una vez más. Tal vez no nos queden muchos minutos, pero para redondear la idea. Bueno, entonces, este es uno de los casos en los que el silencio claramente sirve de manifestación de la voluntad. El silencio de los ausentes que fueron debidamente notificados y dentro de los 15 días no se oponen expresamente, se entiende como un apoyo a la decisión que la mayoría absoluta de presentes propuso en la Asamblea. La Asamblea debe citarse. Y la citación debe ser en la forma que el reglamento lo indique. No dice el código cómo debe citarse, no habla de forma fehaciente, dice que debe citarse y le delega al reglamento cuál es la forma. La forma debe ser la más práctica, pero la más segura también. Muchas veces vemos en los consorcios papeles puestos en el ingreso. Y bueno, un propietario puede decir, y yo no vivo en el edificio, yo lo tengo alquilado o lo tengo desocupado, yo no me enteré. Tengamos presente que para poder impugnar una asamblea por defectos en la citación, tengo que estar ausente de la asamblea. Eso de me presento a la asamblea y le impugno porque no fui notificado, bueno, de alguna manera me enteré y estoy. Por lo tanto, no sería viable esa impugnación que haga esta persona en estas condiciones. Entonces, la citación, en cuanto a la fehaciencia, en cuanto a cómo hacerla, lo importante es que no puede ser impugnada por un defecto en la citación de la asamblea. Entonces, muchos optan, bueno, como digo, por estos carteles. Hoy en día